¿Alguna vez te has preguntado si todos los tratamientos estéticos que se ven en redes sociales son realmente seguros para tu salud? No todo lo que está de moda es necesariamente bueno y no todo lo que ves en redes sociales es seguro para todos los pacientes. En este video te voy a contar cuáles son algunos de los procedimientos más populares que, si bien pueden parecer inofensivos o incluso milagrosos, podrían tener consecuencias que afecten negativamente tu salud cutánea, tu armonía facial o tu bienestar a largo plazo. Este video no tiene la intención de criticar a colegas ni de generar miedo. Al contrario, mi objetivo es ayudarte a tomar decisiones informadas desde una mirada realista y responsable, basada en mis conocimientos y mi experiencia. Así que, si estás pensando en hacerte algún tratamiento estético, te invito a mirar este video completo, porque quizás lo que parecía una buena idea no lo sea tanto. Hola corazón, soy la doctora Jailen Solarte y te doy la bienvenida al canal donde hablamos de tratamientos de medicina estética, skincare y belleza saludable con un lenguaje simple, nada de tecnicismos médicos, para que tomes las mejores decisiones para tu salud, tu belleza y tu bienestar. Gracias por venir a este canal a informarte, porque el conocimiento es poder. Este video probablemente cause algo de polémica, pero creo que vale la pena hablar de los tratamientos estéticos que, desde mi experiencia y criterio profesional, no recomiendo. La medicina estética ha evolucionado muchísimo, pero también lo ha hecho la desinformación. Hoy es muy fácil acceder a tratamientos a través de redes sociales o influencers, sin una adecuada evaluación profesional. Muchos procedimientos se ofrecen en lugares no habilitados por personas sin formación médica o se realizan sin un diagnóstico personalizado y criterioso. La piel es un órgano complejo y sensible. Lo que puede ser seguro para una persona puede ser riesgoso para otra. Por eso es fundamental entender que no existen tratamientos universales y que algunas prácticas pueden terminar dañando la piel de forma irreversible. Empecemos por Foxy Eyes. Este tratamiento busca elevar la cola de las cejas mediante hilos tensores. Los famosos Foxy Eyes se pusieron de moda hace algunos años gracias a celebridades e influencers. La técnica busca alargar y elevar el extremo externo de la ceja mediante la colocación de hilos tensores para crear una mirada que se supone felina, exótica y poderosa. Pero lo que no se suele mostrar en redes sociales son los efectos secundarios que muchas veces se presentan: asimetrías, tracción excesiva que genera pliegues en la frente o sensación de tirantez permanente. Otra cosa que nadie te cuenta es lo molesto que resulta el post-procedimiento y los grandes hematomas que genera. Además, los resultados tienen una duración limitada y en muchos casos el efecto deseado no se logra o se pierde rápidamente, a veces en tan solo un mes. Existen otras formas de levantar las cejas que son menos invasivas, como es el uso estratégico de toxina botulínica para despejar la mirada de una forma sutil y segura, o el uso de aparatología para reafirmar el tercio superior del rostro, como HIFU o radiofrecuencia fraccionada. Hoy, en lugar de elegir lo mejor para vos, muchas veces se elige lo más viral, lo que está de moda, lo que queda bien en Instagram, pero una tendencia no reemplaza una buena evaluación médica. ¿Y tú? ¿Habías escuchado hablar de los Foxy Eyes? ¿Conocías esta técnica? ¿Te la hiciste? ¿O sabes de alguien que se la hizo? Te leo en los comentarios. Pasemos al segundo en la lista, BB Glow. Este es un tratamiento que promete dejar la piel como si estuvieras maquillada de forma permanente usando microneedling con pigmentos. Suena tentador, ¿verdad? Una piel maquillada, luminosa, sin base, todo el día. Pero lo que parece mágico muchas veces es peligroso. Lo que muchos no saben es que este procedimiento introduce pigmentos semipermanentes en la piel mediante técnicas similares a la técnica de tatuado. ¿Y cuál es el problema? El primero, la falta de regulación sobre los pigmentos utilizados. Muchas veces no sabemos con certeza qué estamos induciendo en la piel y eso ya representa un riesgo. Y lo segundo es la reacción inflamatoria crónica que puede desencadenar, porque sí, el cuerpo puede rechazar estos pigmentos, generando granulomas, reacciones alérgicas, hiperpigmentaciones o manchas, o incluso daño a largo plazo en la barrera cutánea. Además, con el tiempo los pigmentos no se degradan de forma uniforme. Esto puede dejar un aspecto disparejo, grisáceo o amarillento. Mi consejo es que si quieres una piel luminosa, sana y uniforme, hay muchísimas otras opciones más seguras y efectivas, como los peelings, la luz pulsada, el Hollywood Peel, los exosomas o terapias con láseres no ablativos como el láser Nd:YAG. Estas opciones trabajan con tu biología sin introducir sustancias ajenas de forma permanente. ¿Y tu corazón? ¿Te hiciste BB Glow alguna vez o sabes de alguien que se lo haya hecho? Cuéntanos qué pasó un año después.
Ya sabes que tu experiencia puede ayudar a otros a tomar mejores decisiones para su salud y su belleza. Seguimos con uno de los más controvertidos de todos, los rellenos faciales masivos. Existe una corriente estética que promueve el facial contouring con grandes volúmenes de ácido hialurónico para marcar pómulos, mandíbula, mentón y sienes. Si bien estas técnicas bien hechas pueden embellecer un rostro, el problema aparece cuando se utilizan volúmenes excesivos sin respetar la armonía ni la expresión facial. Este tipo de procedimientos usando volúmenes exagerados de ácido hialurónico pueden cambiar tanto las proporciones naturales del rostro que generan una imagen artificial, rígida y poco expresiva. Además, cuando se repiten en el tiempo sin permitir que el producto se degrade por completo, se pueden generar acumulaciones, fibrosis, irregularidades e incluso alteraciones funcionales. Recordemos que la medicina estética debería respetar la identidad y favorecer el bienestar, y no convertirnos en una versión caricaturizada de nosotros mismos. Corazón, quiero que me escribas en los comentarios si quieres que te dé más información sobre otros temas de medicina estética o si quieres que haga un video específico hablando de algún tratamiento. Mientras, te dejo por acá y en la descripción todas mis otras redes sociales donde vas a encontrar más información sobre todos los tratamientos que realizamos en Estética Solarte. Dolly Eyes. Este sí que me preocupa. Este tratamiento busca modificar los párpados inferiores para dar una apariencia de ojos de muñeca mediante la aplicación de rellenos con ácido hialurónico en el borde del párpado inferior. La promesa es que supuestamente agranda visualmente el ojo y da una apariencia más juvenil y tierna. ¿Por qué no lo recomiendo? Porque un relleno en esta zona puede comprometer tanto la funcionalidad como la estética a largo plazo. Puede generar disminución en la circulación linfática, obstrucción del conducto lagrimal e incluso disminución de la irrigación sanguínea a esta zona del párpado, con la consiguiente pérdida de las pestañas inferiores. El borde del párpado inferior es una zona ultra sensible y no está preparada para acumular volúmenes de manera artificial. Y cuando lo hacemos, alteramos una estructura milimétrica que cumple funciones vitales para la salud y la hidratación ocular. ¿Y tu corazón? ¿Qué opinas de esta técnica? ¿Te parece lindo el resultado? ¿Te animarías a hacértelo? Como médica especialista en estética, mi responsabilidad no es ofrecerte todo lo que existe, sino todo lo que es seguro para ti. Y parte de esa seguridad incluye saber decirte que no cuando un tratamiento puede traerte más complicaciones que beneficios. Los tratamientos estéticos bien indicados pueden mejorar tu autoestima, tu imagen y tu bienestar, pero solo si se hacen de forma segura, personalizada y basada en evidencia. Mi objetivo es que te sientas bien con tu imagen sin comprometer ni tu salud ni tu naturalidad, porque verse bien no tiene que dejar secuelas ni tiene que convertirse en una obsesión. Si estás pensando en hacerte un tratamiento estético, busca siempre profesionales formados que te escuchen, que te expliquen y que te evalúen antes de tocar tu cara o tu cuerpo. Amor mío, gracias por quedarte hasta el final del video. Espero que esta información haya sido valiosa para ti y si es así, te invito a suscribirte al canal y darle like a este video. Nos vemos en el próximo video donde seguiremos hablando con información clara, confiable y actualizada para que decidas sobre tu salud, tu piel, tu belleza y tu bienestar desde el conocimiento y no desde el impulso. Gracias por estar del otro lado. Te dejo por acá este video que estoy segura que te va a interesar. Chao, chao.